qué fue que pasó? ¿Por qué hubo una caída tan abrupta primero de las utilidades de la ANDE? Bueno, por varios factores, ¿verdad? Porque en realidad nosotros tenemos la utilidad que sería el estado de resultados operativos, ¿verdad? Y al final tenemos el resultado, el estado de resultados final del ejercicio, donde tuvimos una caída muy importante por varios motivos. Por un lado, el año pasado tuvimos un aumento muy importante del tipo de cambio, donde tuvimos una pérdida de 57.7 millones de dólares en tipo de cambio, debido al tipo de cambio. Es un factor importante, ¿verdad? Ujú. El otro factor también, que en realidad tuvimos un aumento en el tema de la tarifa Itaipú y Yacyretá, a pesar de que Itaipú compensó el aumento tarifario en 73 millones de dólares a la ANDE, y también tenemos que recordar de que fue una decisión estratégica país de retirar más potencia desde Yacyretá, ¿verdad? Esos son los principales factores. También existe, por ejemplo, uno de los convenios con la Itaipú Nacional. Espera, también, Félix, antes de había avanzar nomás, terminado. Sí, antes de avanzar sí, porque no entendí eso. Espera, sí, sí. aumento de la tarifa, ¿a qué te referís con aumento de la tarifa? ¿No es que bajó la tarifa acaso? No, en realidad tuvimos un aumento de 16.71 a 19.28. Y esa diferencia fue 73 millones de dólares, pero en realidad ese monto exactamente la Itaipú Nacional recompensó a la ANDE, pero ya no entra en el resultado, en el estado de resultados operativos de la institución, ¿Cómo ¿verdad? recompensó? Esa diferencia. ¿Cómo Y recompensó? realizando un convenio, eso transfirió la Itaipú Nacional a la ANDE. Porque Se justamente, compensó. lo otro que te iba a preguntar justamente, Sí, Félix, me decía sí, Pedro Ferreira hace unos días que sí. el dinero que tenía que recibir Ande y que tenía que poder utilizar sobre todo para las inversiones de Itaipú, no lo está recibiendo, que ese dinero está depositado en bancos brasileños y que no está llegando a la Ande. ¿Eso es así? No, nosotros teníamos un convenio con la Itaipú Binacional como un apoyo financiero de 50 millones de dólares el año pasado, que fue transferido, Ujú. y también la compensación por el aumento tarifario, como te explicaba, que fue de 73 millones de dólares. Es decir, el compromiso que tenía con la ANDE de transferir como apoyo financiero lo realizó. Yo creo que yo le estuve escuchando su declaración, yo creo que él más habló del monto total, ¿verdad? Pero de todas maneras, Sí. el compromiso que se tenía con la ANDE se cumplió. Y estos 73 Pero de todas millones, maneras, estos 73 millones de dólares, ¿llegaron o no? llegaron, claro. Eso se compensó con la propia, por la propia facturación de la ANDE. Es Y, decir, nosotros compensamos eso ah, con la facturación de la ANDE, de la Itaipú a la ANDE por compra de potencia, ¿verdad? Y los 50 millones de dólares se transfirió a la ANDE para la ejecución de las obras. Es decir, los compromisos que tenía con la ANDE se cumplió exactamente, ¿verdad? Ahora, Pero de todas maneras, más allá, Luis, yo mm, quería contextualizar un poco este tema de la tarifa, porque en realidad este es un problema histórico, ¿verdad? Yo siempre te había mencionado y siempre he sostenido que la tarifa de la ANDE es una tarifa política, no una tarifa técnica, y sí. alguna vez tenemos que sentar y mirar todos los costos, todos los aspectos para poder la definición, para poder definir la tarifa. Pues en este contexto solamente quiero mencionarte de que la ley 966 del 64, Luis, esta ley fue tan perfecta que habla ya de una rentabilidad de 8 a 10% de rentabilidad sobre su activo inmovilizado. Lastimosamente, la ley en este aspecto desde hace bastante tiempo no se cumple. Actualmente, nosotros tenemos un análisis, un estudio realizado que la deficiencia tarifaria desde la década de 2000 hasta la fecha es aproximadamente 1.500 millones de dólares, es exactamente igual a la deuda a largo plazo de la ANDE, ¿verdad? Actualmente la ANDE tiene un activo total de 5.000 millones de dólares
y su deuda a largo plazo de 1.500 millones de dólares. Es exactamente igual reitero, a la eficiencia tarifaria hasta la fecha. Entonces, acá lo que se busca es tener claridad en el tema del manejo tarifario. Para tener una idea, Luis, en el año 2017 el reajuste se realizó después de 15 años. A partir de esa fecha nunca más se hizo ningún reajuste, ya son 8 años nuevamente. Entonces es muy importante definir una metodología clara para que se pueda realmente dar sostenibilidad a la empresa, a la ANDE, para tener los recursos necesarios y ejecutar las obras necesarias para poder ofrecer un servicio que todos nos merecemos, ¿verdad? Y en ese contexto, Luis, desde el inicio de este gobierno y juntamente con el Ministerio de Economía veníamos trabajando para el efecto. Se contrató una auditoría internacional por primera vez en la historia. La ANDE contrató una auditoría internacional para ver su estado financiero y poner, digamos, a la altura que el día de mañana podamos salir en el mercado bursátil internacional. Inclusivamente para eso tenemos que arreglar nuestro balance. También la primera cosa, dijo el ministro, nosotros tenemos que ver cómo está el costo de la ANDE. Lo que nosotros no podemos transferir un costo, una deficiencia institucional al cliente o a la ciudadanía. Por tal motivo, el BID nos apoyó con una cooperación técnica no reembolsable y contrató a una consultora que se llama Centro de Estudio de la Actividad Regulatoria Energética, CEARE, de Buenos Aires, donde se hizo 2 estudios. Primeramente hizo el estudio técnico de costo y eficiencia para ver cuáles son los puntos donde nosotros tenemos que mejorar como empresa, y el otro estudio se hizo una evaluación de la eficiencia operativa de la ANDE con relación a otras empresas similares de la región. Y ahí entonces tenemos el comparativo. No decimos que las empresas seleccionadas son, digamos, son los ideales, pero se consideran los más eficientes, según la CIER, Comisión de Integración Energética Regional, y donde realmente tenemos todos esos resultados. Tenemos realmente resultados muy auspiciosos en cuanto al costo operativo que la ANDE tiene, es decir, con relación a estas empresas que son empresas UTE, como por ejemplo la UTE de Uruguay, dos empresas brasileñas, 2 empresas argentinas, una empresa chilena y también ICE de Costa Rica. Entonces nosotros, la ANDE presentó entre las empresas de menor costo operativo. Pero tenemos retos, y uno de los retos que apareció ahí es justamente la reducción de pérdida y la reducción de morosidad. Es decir, nosotros como reto, es decir, como desafío que tenemos reducir las pérdidas y también tenemos que reducir la morosidad. Todos estos estudios se realizaron, Luis, para poder tener una transparencia en los costos, a los efectos de evitar que cualquier deficiencia se transfiera a la ANDE. Este estudio está en proceso en este momento, y dentro del análisis también se hace un estudio de una nueva estructura tarifaria, donde sí existen la tendencia, como cualquier otra empresa eléctrica de la región, donde se tiene que actualizar anualmente la tarifa a los efectos de tener previsibilidad tanto en la ANDE como a los usuarios. A ver, para tener una idea, Luis, para terminar con este término, para tener una idea, en el año 2017, cuando se reajustó después de 15 años la tarifa, existía una necesidad, según el estudio, de 60% de reajuste tarifario, que sabemos que es imposible de aplicar eso en una vez. Se hizo un reajuste promedio de 20%, hasta ciertos clientes, ciertos consumos, creo que era hasta 500 kilovatios hora mes, no se hizo ni un reajuste. Al resto se le cargó mucho más, y hubo sectores donde tuvo un reajuste de 100%, Luis. Entonces, esta indefinición de la metodología tarifaria tenemos que definirlo, de tener previsibilidad para los clientes y también para la ANDE.
A ver, algunas preguntas concretas y después para ir a cuestiones de fondo. Primero, Sí. las pérdidas hoy, ¿qué porcentaje representan? Bueno, las pérdidas actuales tenemos, el año pasado pudimos reducir 2 puntos, estaba en 28.5% a nivel, la pérdida total, tanto en transmisión como en distribución. Y en transmisión solamente existen pérdidas técnicas por la transmisión de grandes bloques de energía. Nosotros tenemos líneas muy largas, entonces son pérdidas técnicas 100%. Y a nivel de distribución tenemos las pérdidas técnicas y las pérdidas comerciales, ¿verdad? En distribución tenemos una pérdida total de 22%, en base a ese estudio que se realizó comparativamente con las otras empresas y a una consultoría realizada por el Banco Mundial y el BID. Nosotros tenemos una meta, un plan maestro de reducción de pérdida ahora para llegar en los siguientes 5 años a 15% a nivel de distribución, es decir, de 22% a 15%, que serían las pérdidas técnicas y pérdidas comerciales, es nuestra meta de nuestro plan maestro. ¿Y las pérdidas comerciales de cuánto a cuánto llegan hoy? Y las pérdidas comerciales aproximadamente el 50%, de 22%, el 50% son pérdidas técnicas y 52%, quiere decir 50% de pérdidas comerciales aproximadamente, es decir, en un 11%. Nosotros creemos que de los 11%, con la tecnología utilizada actualmente, podemos reducir, este 7%. Entonces quedaría en pérdidas comerciales aproximadamente 4%, que ya debe tener ya una adición mucho más fina a los efectos de reducir aún más que eso. Cuando hablamos de pérdidas sí. comerciales, estamos hablando de gente que no paga la ley, o sea, que se engancha, digamos, a la energía. Que se enganchan piratería. por precisión en la medición, por que se engancha y por sobre todas las cosas, las grandes, digamos, instalaciones que de repente manipulan el medio. Es decir, está el equipo de medición, pero existe algún tipo de maniobra a los efectos de no registrar el 100% de lo consumido en esa instalación. ¿Y la morosidad de cuánto es? La morosidad desde antes de la pandemia teníamos 14%, se dejó de cortar por un periodo de 2 años, eso se fue a 30% al terminar la pandemia, y posteriormente realizamos muchas acciones muy importantes. Hoy la morosidad se encuentra en un 20%, es decir, eso tenemos que ir bajando anualmente, se está reduciendo lógicamente después de la pandemia, pero tenemos que volver a tener los niveles que se tenían de la pandemia como mínimo. Quiero ir al tema de la tarifa. Sí. Pasaron, decías vos, de 16 a 19%, ¿verdad? La tarifa que se paga de la ANDE, perdón, de Itaipú. No, de 16.71 a 19.28 pasó la tarifa en base a la negociación realizada. Correcto. Así mismo. Y eso para ANDE significa, por el año pasado fueron 73 millones de dólares y este año 50 millones de dólares, y eso Itaipú le compensó, le entregó ese dinero. Así mismo eso se compensó. Es decir, 73 millones de dólares fue la diferencia por el aumento en la tarifa de potencia que suministra la Itaipú Nacional, así mismo, y eso fue compensado a la ANDE. Entonces lo que no entiendo, si compensó Itaipú eso, Félix, ¿por qué ese ajuste de tarifa tuvo impacto en la caída de las utilidades? Vos me decías que esa fue una de las causas. No, compensó, no, yo te estoy diciendo que tenemos dos resultados, ¿verdad? El resultado está el resultado operativo, ¿no es cierto? Que esa compensación entra en resultados no operativos, ¿verdad? Entonces, nosotros tuvimos una caída muy importante, más todavía en resultado operativo, porque esa compensación se puede cubrir, de hecho, pero no en el resultado operativo, entra en resultado estado de resultado no operativo, porque no es ingreso genuino de la institución, ¿verdad? Y por otro lado también el tipo de cambio el año pasado nos afectó muchísimo ahora. Entonces tuvimos un 57.7 millones de dólares. Lógicamente este año vamos a tener una ganancia considerando que el dólar se redujo el tipo de cambio. Eso nos conviene a nosotros,
tenemos que recordar de que nosotros el 70% de nuestros costos se encuentran en dólares, no así es la recaudación, ¿verdad? Hoy en día esa relación está aproximadamente 70-30%, es decir, 30% tenemos en dólares de ingresos y 70 en guaraníes. pero si nuestro gasto es 70%, Claro. así es. Ahora, Entonces, eso, el tipo de cambio nos afectó muchísimo. este planteamiento del ajuste tarifario, o sea, de tener, Sí. digamos, un sistema de ajuste tarifario automático, como Sí, ocurre con el salario mínimo, lo que ya nos anunció el propio ministro Fernández. sí, Esto sí. ¿lo piensan hacer operativo cuándo? ¿Cuándo? Porque esto requiere un cambio en la ley o es solamente una decisión ejecutiva. Pues no depender de una ley, porque la ley no es 66, en realidad ya contempla eso, como te decía, donde debe tener una rentabilidad de 8 a 10% de su activo inmovilizado. Eso está en la ley de la ANDE. Lastimosamente no se cumple por decisiones políticas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que lastimosamente históricamente de la década del 90 aproximadamente no se cumple más la ley 966. Entonces, la intención de este gobierno es que se vuelva a colocar sobre el tapete esta situación y que la tarifa sea transparente, que la tarifa que cumpla lo que establece la ley 966 y que haya previsibilidad en las inversiones y en la tarifa, tanto para la ANDE como para los clientes. ¿Y ustedes pretenden presentar eso, digo, como gobierno, digo, cuándo se va a ejecutar esto? Ya lo anunció el ministro Fernández. ¿Cuándo se va a hacer esto? Porque él anunció, porque en esa línea estamos trabajando en este momento, ¿verdad? Se está preparando, se está viendo cuál es, digamos, la fórmula que pueda responder, digamos, a esta actualización del costo de la ANDE, ¿verdad? Y uno de los que realmente le impacta, y como ya le mencioné el caso del año pasado, es el tipo de cambio. Entonces, se está llevando en cuenta varios factores económicos. Puede ser un factor económico, puede ser una combinación, así como lo hace, por ejemplo, en Brasil, que cada año se hace una actualización por un indicador económico y cada 5 años se hace una revisión tarifaria, es decir, se mira la estructura tarifaria de los costos para poder definir la tarifa a largo plazo. Pero sí, a mediano plazo, que sería con un horizonte de 5 años, se utilizaría un factor de un indicador económico para que se pueda mantener la tarifa. El tema de la posibilidad de vender energía de Itaipú de Paraguay al mercado brasileño quedó en la nada por el tema de precio. Y en realidad ese es uno de los factores, Luis, pero de todas maneras, considerando que la tarifa, o sea que el precio realmente la mejor oferta, existen, digamos, un análisis en el equipo económico. Ese sí es un caso que nosotros enviamos como ANDE al equipo económico para que pueda tomar una decisión al respecto, porque existen otros factores, no solamente financieros, existen, digamos, la apertura del mercado a un gran mercado, cual es el mercado libre de Brasil, que hay que considerar también, digamos, el costo que representa, digamos, o la ventaja, mejor dicho, que representa abrir un mercado tan grande, pensando no solamente en la venta de la generación de la energía existente actualmente que no estamos utilizando nosotros, sino también pensar de que el día de mañana se pueda generar energía eléctrica en Paraguay con fines de exportación. Es decir, existen muchos factores que se tienen que considerar. Por tal motivo nosotros habíamos enviado al equipo económico para que se pueda analizar integralmente y no solamente se mire el tema financiero de esta operación. Bueno, pero hoy, digamos, no fue negocio, no es negocio vender. No se vendió nada de Brasil. Si vas a mirar solamente lo financiero, sí, así mismo no es negocio, pero yo creo que hay que mirar un poquitito más en forma integral. Es decir, mirar un poco qué representa entrar en el mercado eléctrico brasileño. Una cuestión final, sí. Félix. A ver, una ventaja que siempre tuvo la ANDE, aunque la tarifa fuera X, es que nosotros teníamos derecho a comprar la mayor parte de la energía ¿cómo que se llama esto? No garantizada. No garantizada. Exacto, la energía excedente, que es mucho más barata. Y eso
le permitía a la ANDE hacer una suerte de balanceo entre lo que se paga por la tarifa que sí está garantizada y la otra, el excedente, y el precio que pagaba en promedio era bastante más bajo. Hoy creo que ya no existe prácticamente la energía excedente. O sea, en la práctica la ANDE está pagando una tarifa más cara. No, todavía existe, solamente que la relación va disminuyendo porque también nosotros estamos utilizando más nuestra energía. Al tener, por el acuerdo operativo, el Paraguay tiene, digamos, la preferencia de traer esa energía excedente, entonces el porcentaje de esa energía excedente con relación a la potencia contratada va disminuyendo porque va aumentando también nuestra potencia contratada debido al aumento de demanda. Claro, entiendo, pero entonces nosotros, entiendo eso. Sí, pero digo, la consecuencia... La tarifa de la energía garantizada es aproximadamente $38 de Itaipú. Y nosotros, el año pasado, conseguimos una tarifa media desde Itaipú de $28. Es decir, sigue siendo demasiado importante la vigencia del acuerdo operativo, ¿verdad? Ya, o sea, todavía impacta, digamos, en el precio que están pagando esa energía excedente. Para tener una idea, reitero, la energía garantizada en promedio es $38 de Itaipú Nacional y nosotros retiramos el año pasado en un promedio de $28 gracias a esa combinación, ¿verdad? Entiendo. También quiero, por todas las ventajas que nosotros tenemos, Luis, a pesar de todo este estudio que se está realizando y realmente a mí me pone muy contento que el ministro hable de la realidad, porque esta cosa nadie quiere hablar, porque de repente es impopular, pero hay que hablar, queremos una sostenibilidad a largo plazo, el caso energético que es tan importante. Pero con todo eso, la tarifa de la ANDE o del Paraguay va a sigue siendo la tarifa más competitiva de la región. Es decir, de todo punto de vista, dentro de este análisis, que espero que en estos días publique el BIP oficialmente, dentro de ese análisis también se visualizó que la tarifa de Paraguay de por lejos es la tarifa más baja de la región, con relación a Uruguay aproximadamente 4 veces menos, con relación a Argentina y Brasil en promedio, con relación a Brasil 3 veces menos, y con Argentina en promedio, cuando tenía todavía un porcentaje de tarifa subsidiaria, era el doble en Argentina que Paraguay. Es decir, es una tarifa que es demasiado competitiva con relación a los países de la región. Félix, para cerrar, ¿no es mejor negocio para nosotros aceptar bajar la tarifa al costo de la Itaipú, digo, al costo de producción, de generación de la energía, que es lo que quiere Brasil, ¿verdad? Respetando el anexo C? Sí, eso va a significar un recorte importante del costo de la energía para la ANDE y le va a dar un margen a la ANDE, una enorme inversión, no solamente para todo su sistema eléctrico, ¿verdad? Para toda esta falla que todavía tiene nuestro sistema, sino inclusive para invertir en otras fuentes de generación. No, yo siempre fui muy claro, Luis, en ese aspecto. Si mirando solamente la ANDE, lógico le conviene, eso es categórico, ¿verdad? Pero mirando el país, hasta tanto exista una diferencia importante en contratación, el país sale ganando, ¿verdad? Porque nosotros actualmente, digamos, al tener mayor porcentaje de contratación de toda la potencia del lado brasileño, y los beneficios se distribuyen en parte iguales, lógicamente que el beneficiario, en este caso el que se beneficia más, en este caso el país que menos potencia contrata. Entonces, en pocos tiempos más, esta tarifa alta ya no le conviene al Paraguay. Pero si yo voy a mirar solamente la ANDE, lógicamente le conviene, ¿verdad? Pero hay que mirar en forma integral como país. Y en ese aspecto, hasta que no lleguemos a contratar el 100% de la potencia que nos corresponde a nosotros, como país, al país le va a convenir una tarifa más alta.
Félix, mi respeto de siempre, gracias. Muchísimas gracias, la orden de siempre. Ingeniero Félix Sosa, presidente de